Buen día para todos. Bienvenidos a otra entrega de conceptos relacionados a la administración de recursos de un dispositivo por parte del sistema operativo. Soy Robert Wilson Cruz Claure y hoy vamos a ver gestión de memoria. Cómo el sistema operativo planifica la memoria, vamos a ver diversas maneras de cómo lo hace. Nombramos ahí la monoprogramación sin intercambio ni paginación, multiprogramación con partición fija y multiprogramación con partición variable. Empecemos. Primero unos antecedentes. Bien, todos vamos a coincidir seguramente para indicar que la memoria en un dispositivo tecnológico es un recurso valioso, más a una computadora. Aún así, las computadoras tuvieran más cantidad de memoria, a la vez como crecen la capacidad de almacenamiento en memoria, también crecen los programas requiriendo más memoria. Entonces, se van de la mano, ambos van de la mano. Inclusive el desarrollo a veces se adelanta al hardware, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar de que alguien la administre, y ese alguien es el sistema operativo. Ok, continuando con antecedentes. Una memoria ideal para un programador es una memoria infinita, que no tenga límites, que uno pueda usar diversas estructuras de datos para cuando llegue la hora de programar y que eso sea infinito, sea rápido, no volátil y de paso económica. Bueno, eso solo es una memoria ideal de un programador. Las memorias normalmente tienen una jerarquía. Hay memorias caché, pequeñas, rápida, costosa, pero volátil, ¿no? La memoria RAM, que es la que nos interesa cómo administra el sistema operativo este recurso, son más grandes comparadas con la caché, velocidad mediana, menos costosa, pero también volátil. La ROM es no volátil, que contiene información que no va a cambiar, interactúa con dicho contenido del sistema operativo durante el arranque, ¿no? Y finalmente la memoria secundaria o disco duro. Gran espacio, lento en velocidad, económico, lo bueno es que es no volátil. Entonces el sistema operativo debe encargarse de coordinar estos tipos de memoria para poder tener un rendimiento óptimo de la computadora o dispositivo. Seguimos en antecedentes. Un buen administrador de memoria pues debe tener claro su trabajo y mínimamente debería llevar la cuenta de qué partes de la memoria están siendo utilizadas, qué partes están libres. También tiene responsabilidad de asignar memoria al proceso que lo solicite y de recuperar la memoria que un proceso ya no utiliza. Además, controlar el intercambio entre la RAM y el disco duro. Hay un área de intercambio configurable, que es parte del disco duro, que lo utiliza para solo intercambio cuando la RAM está llena. Y entre otras obligaciones de un buen administrador de memoria, solo nombramos las más comunes. Bien, la latencia y la frecuencia. Estos son dos aspectos muy importantes que a la hora de comprar una memoria RAM debemos considerar, ¿no? Porque esto va a afectar al rendimiento de la memoria y por ende también al del equipo, al dispositivo. La latencia es el tiempo que tarda la propia memoria RAM en procesar y en administrar los paquetes que posteriormente va a enviar al CPU. Entonces prepara los paquetes. Entonces esa latencia la tiene que hacer rápida. Entonces la latencia debe ser menor. Es un dato a considerar. La frecuencia es la velocidad que tiene la unidad central de proceso para acceder a los datos que tiene la memoria. Entonces, la unidad central de proceso va a comunicarse con el recurso de la memoria a una frecuencia. Entonces, eso es importante, que también la memoria tenga una buena frecuencia para que puedan ellos interactuar más cómodamente. Así no repercuta el rendimiento del equipo. Normalmente eso se mide en megahertz. Entonces, nosotros requerimos a la hora de comprar una memoria RAM frecuencia alta y latencia baja, ¿no? A considerar. Bien, ahora sí tomemos los temas de administración de la memoria. Por ejemplo, arrancamos con la monoprogramación sin intercambio ni paginación. Es un solo programa, entonces no hay intercambio, no hay paginación, no lleva tampoco al disco, ¿no? Al área de intercambio.
Este administrador de memoria es de lo más sencillo porque solo su requerimiento es administrar un solo programa a la vez, ¿no? Entonces compiten con el sistema operativo que tranquilamente podía ser distribuido la memoria de las siguientes maneras. El sistema operativo en la base ocupa la base de la memoria RAM en el primer caso y el programa en el resto de la memoria, ¿no? O si no, los códigos que necesitan del sistema operativo en ROM, en la parte superior de la memoria, y el resto para el programa usuario. Los controladores también en ROM, puede haber ahí unos controladores en ROM, el sistema operativo en RAM en la base y al medio el programa del usuario, ¿no? Que es lo último que utilizan los sistemas operativos pequeños de antes, que como el MS2. Bien. Aquí tenemos también el administrador de dispositivos, donde vemos, desplegamos acá todos los dispositivos que la máquina tiene instalado. Entonces, aquí tenemos ejemplos de que recursos de la memoria, rangos de memoria son asignados a ciertos recursos, ¿no? Y tenemos la tarjeta de video, tenemos también ahí el procesador también, tenemos el teclado, ¿no? Tenemos la tarjeta de red, en fin. Bien, vamos a otro punto. Partición fija. Bien, esto es más de un programa, multiprogramación, y la memoria será dividida en particiones fijas. En la mayoría de los casos, la necesidad de ejecutar muchos programas a la vez, ¿no es cierto? Peor de un sistema compartido o multiusuario, donde van a haber varios usuarios y cada usuario ejecutando programas. Entonces, al mismo tiempo van a requerir recursos valiosos como es la memoria, de manera simultánea. Entonces, una manera de administrar la memoria es dividirla en particiones, en n particiones, normalmente de tamaños diferentes. Una forma de asignarla n particiones o esas particiones es en base al siguiente algoritmo. Se debe crear una cola de proceso para cada partición. Cuando llega un proceso a requerir memoria, pues ese proceso debe buscar la cola de aquella partición más pequeña que pueda contenerlo. Eso es para generar menor desperdicio. Las particiones se asignan a los procesos y si hay algún espacio que el proceso no utilice, eso se llama desperdicio, ¿ya? Entonces, por eso es que debe hacer cola en aquella partición que es más pequeña, pero que sí pueda caber, ¿no?, el proceso. Entonces, pensando en desperdiciar menor número. En gráfico, lo anterior sería así. Tenemos un sistema operativo ocupando la base de la memoria, partición 1 de 100 a 200K, partición 2, 3, 4, y podemos ver que hay cola de procesos en cada partición. Aquí hay una desventaja porque puede haber particiones con cola, con varios procesos en cola, otras con pocos procesos y otra inclusive vacía, como ocurre con la partición 3. Entonces, una de las ventajas que se puede observar al hacer una cola por proceso. Damos un ejercicio para que se entienda cómo el algoritmo se aplica en la asignación de memoria. Se plantea repartir o asignar memoria en base a partición fija. Tenemos 6 procesos ahí iniciales con sus requerimientos de memoria y allá particionada la memoria de 0 a 100, de 100 a 200, hasta llegar a 750, donde las particiones están OQ significa ocupadas. Vamos a suponer que se van liberando desde la primera partición, después la segunda, la tercera, la cuarta, y vuelve de nuevo a dar un giro a la 1, la 2, la 3, hasta que todos los procesos sean atendidos, se les haya asignado memoria. Al final tenemos que indicar cuánto de memoria se ha desperdiciado bajo esta planificación o administración de memoria. Empezamos. Por ejemplo, aquí está la memoria inicial. Vemos que el proceso 1 se cola en la partición de 700 a 750, el proceso 3 en la de la 400 a la 700, es la más pequeña que lo pueda contener y así todos los procesos. Tenemos 6 procesos, 4 colas, ¿ya? Entonces, la restricción era que se iban liberando las particiones desde la primera. En este caso se libera la partición de 100 a 200. Hay 2 procesos haciendo cola. Como es cola, no es que va a medir cuál desperdicia menos dentro de los que están haciendo cola en la partición liberada.
El primero que entra, primero que se atiende. ¿Ya? En este caso, el proceso 2 debe ingresar a esa partición, se le debe asignar, como es la partición de 100K y él requiere 100, entonces desperdicia 0. Ingresa ahí, en la cola se reduce, obviamente queda el proceso 5 y se desperdicia 0. En la siguiente iteración, la partición 2 es que se libera, hay dos procesos igual haciendo cola y vamos a darle al primero que está en la cola. Entonces el proceso 4 se asigna, la cola en esa partición se reduce solamente al proceso 6 y también desperdicia 0. Continuemos. La tercera partición que se libera es de la 400 a la 700. Hay un proceso nomás en cola en esa partición, entonces se le da al proceso 3. Como es de 300 el tamaño de la partición y solo quería 280, esos 20 es un desperdicio. ¿Ya? No hay nadie más haciendo cola en la partición de la 400 a la 700. Continuemos. Luego se libera la partición 4 de 700 a 750. Hay un proceso ahí haciendo cola esperando que se libere el proceso 1. Por lo tanto, le vamos a asignar esa memoria y desperdicia 0. Y ahora vamos a continuar dando la vuelta. O sea que como faltan todavía dos procesos por atender, entonces la primera partición 1, ahí todavía hay un proceso haciendo cola, el proceso 5, entonces se le asigna el procesador a él. Queda vacía esa cola, pero desperdicia 40. ¿Ya? Ahora, en la secuencia debería liberarse la partición de 200 a 400, en esa secuencia. Era la condición del ejercicio preparado. Entonces va a ingresar el único proceso que espera ahí, que es el proceso 6, pero es de 120 y le estamos dando un tamaño, una partición de 200, entonces hay un desperdicio de 80. Así la cola no aparece nadie en cola, todos fueron atendidos y sumamos todos los desperdicios ocasionados en estas asignaciones. Tenemos entonces un total de 140 KB de desperdicio de memoria. Bien, vamos a ir a algunas variantes de este algoritmo, multiprogramación de partición fija, pero vamos al mejorado. Sugerencias para mejorar algunas desventajas que tiene este algoritmo. Otra sería hacer una sola cola, mantener una sola cola, no una cola por proceso, sino una sola para todas las particiones. Cuando se libera una partición, pues se selecciona el proceso que más cerca está a la cabeza y se le asigna. ¿Ya? Entonces, es una variante, una mejora, ¿no es cierto?, que podríamos utilizar en vez de cola por partición, sino una sola cola para todos. Otra mejora puede ser que igual mantenemos una sola cola para todo, pero a diferencia de la anterior que sugería buscar lo más cercano a la cabeza de la cola para que sea asignado a la partición liberada, esta nueva sugerencia dice que revisemos toda la cola. ¿Ya? Vamos a revisar todos los procesos de la cola y elegimos aquel cuyo tamaño sea el más grande que pueda, pero entrar en la partición. O sea, en otras palabras, que genere menos desperdicio. Esto tiene un problema, esta nueva sugerencia, nueva alternativa, que como queremos que genere menos desperdicio, entonces los procesos con requerimientos pequeños en memoria pues van a tener menos posibilidades de que sean elegidos, ¿no? Porque van a visitar toda la cola y el que genere menos de desperdicio sería asignado a esa memoria. Entonces, eso va en detrimento para los procesos pequeños. Bien, pero llegamos a esta alternativa que es con la que nos vamos a quedar. Descartamos las dos anteriores, pero se asemejan, se parecen, ¿ya? Esta de acá agarra la idea de los anteriores, solamente que acá para mejorar aplica la variable K de tolerancia. Entonces, indica que todos los procesos empiezan con K en 0, K es tolerancia, K se configura en un valor, puede ser K igual 2, K igual 3, dependiendo del ejercicio que se prepare. Entonces, esa tolerancia cada vez se la va midiendo, ¿no? Cuando la tolerancia aumenta, para que la tolerancia aumente su valor, por ejemplo, de 0 a 1, debe cumplir condiciones. Una, que alguien de atrás de él, de la cola, alguien detrás de él, o sea, que llegó después, se le asigne procesador. Cuando alguien pase de atrás de él, se puede enojar. El valor de K puede aumentar. Debería aumentar, salvo la única opción que no va a aumentar K cuando alguien de atrás de él pase es cuando ese proceso no puede entrar
en la partición liberada. O sea, permite entrar a alguien de atrás sin enojarse cuando el proceso debería entrar, que está adelante, no lo puede hacer porque él no cabe en el tamaño de partición liberada. Entonces ahí no hay cómo el valor de K aumente. Entonces el administrador del sistema operativo pues debe ir computando estos valores, llevar la cuenta de cada uno de estos valores K de cada uno de los procesos. ¿Ya? En el momento que el valor de K llega a su tope configurado, si fue 2 llega a 2 o si fue 3 llega a 3, y después de que llegó a ese tope se libera una partición, como ya llegó al tope de tolerancia, no va a permitir que otro proceso de atrás entre a esa partición. Él va a ocupar, aún así, rompa el espíritu de desperdiciar menos, aún así se desperdicia hartísimo, él va a ocupar la partición liberada, aún así desperdicie demasiada memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya llegó a su tope de tolerancia. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de 4 particiones, 2, 4, 6 procesos haciendo una sola cola. ¿Ya? Entonces, según esta idea, debemos asignar una partición que quede libre a aquel proceso que genere menor desperdicio. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a hacer un ejercicio para que quede claro. Planteamos el mismo problema de hace rato, mismos procesos, son 6, solo que ahora va a venir con K de tolerancia igual en 2. Indica ahí que el valor de K es 2, entonces el tope de tolerancia. Asignamos de la misma manera. Empezamos. Como pueden ver, el punto de partida es la memoria al lado izquierdo y se liberó la partición de 100 a 200. Los valores de K de cada proceso todos empiezan en 0. Entonces, como se liberó una partición de 100, el que entra perfecto sin desperdiciar nada es el proceso 2, porque pide 100, exige 100. Entonces, lo correcto es que ingrese el proceso 2 a memoria. El desperdicio de él es 0 y eso es lo que buscamos, desperdicio menor. Pero el proceso 2 estaba detrás del proceso 1. Por lo tanto, el proceso 1, su valor de tolerancia acá va a aumentar de 0, va a cambiar por 1. El proceso 3 al 6, como estaban detrás del proceso 2, no deben enojarse, no deben aumentar su valor de K, mantienen su valor 0. Por lo tanto, quedaría así después de la asignación. El proceso 2 obviamente no aparece ya porque ya no está en estado de espera, sino ya está en memoria. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el proceso 1 cambió su estado K de 0 a 1, porque el proceso 2 que estaba detrás pues, fue a memoria. Siguiente caso, se libera la partición de 200 a 400, abajo podemos ver los K actualizados que dejó el anterior inciso. Entonces, como la partición es de 200K, vemos que el proceso 4 pide 200K. Entonces es el ideal que entre allá porque no va a ocasionar mucho desperdicio, nada en realidad. Entra al proceso 4 y desperdicia 0. Actualizando los valores de K, de tolerancia, el proceso 2 estaba delante del proceso 4, entonces él se va a enojar. Su K va a 2. El proceso 3 no, porque el proceso 3, como requería 280 y el espacio liberado es 200, entonces no debe aumentar su valor de K. Peor los que estaban atrás del proceso 4. El proceso 5 y 6 no deben cambiar su valor de K. Entonces solamente es el proceso 1 que se va a 2. El 3, aunque estaba delante del proceso 4, no, porque 280 no ingresa, no cabe en 200. ¿Ya? Queda así entonces. Fíjense que P1, proceso 1, ya llegó a su tope de tolerancia porque el ejercicio planteaba K igual a 2. Llegó a su tope. Entonces, la siguiente que se libere, por ejemplo, es la de 2. Lamentablemente se libera la más grande, de 400 a 700, 300 de tamaño la partición. El ideal hubiese sido que entre el proceso 3 para no desperdiciar mucho, pero no va a permitir que eso suceda el proceso 1 porque ya llegó a su tope de tolerancia y no le va a importar generar más memoria, más desperdicio, perdón, va a entrar, va a ser asignado a esa partición. Ahí está el proceso 1 porque ya llegó a su tope de tolerancia. Desperdicia bastante, ¿no? 250. Los valores de K de proceso 3, 5 y 6 no deben cambiar porque se encuentran detrás del proceso 1. Mantienen sus valores en 0. ¿Ya? Tenemos todavía 3 procesos pendientes. Se libera la partición de 700 a 750 y ahí entre los 3 vemos que ninguno cabe porque el tamaño es 50 y ninguno de los 3 pide 50 o menos de 50. Por lo tanto, la respuesta acá no se puede hacer nada más que simplemente decimos sin asignación. No hemos asignado y los valores de los procesos no cambian.
se mantienen tal cual estaba. Simplemente hay una partición vacía que no la podemos utilizar porque los procesos requieren más de ese tamaño. Se liberan dando el giro, vamos a la partición de abajo nuevamente, de 100 a 200, 100 calibre, y perfecto. En realidad el único que puede entrar es el proceso 5, nadie más, ¿no es cierto? Entra el proceso 5, desperdicia 40. Ahora, los valores de K del proceso 3 que estaba antes no va a cambiar, porque 280 no cabería en una partición de 100, entonces no va a cambiar. El proceso 6 tampoco, porque estaba detrás del proceso 5, entonces mantiene sus valores de K en 0. Ahora se va a liberar la siguiente partición de 200 a 400. No hay cómo pelear ahí porque el proceso 3 no puede caber ahí. Entra el proceso 6, desperdicia 80 y los valores de K de 3, en este caso que se encontraba antes del 6, no cambia porque él no puede entrar y no puede entonces aumentar su tolerancia. Mantiene su 0. Y finalmente se va a liberar la partición de 400 a 700, donde hay un solo proceso pendiente, el proceso 3 de 280. Entonces entra ahí, no hay quien le pelee y termina, perdón, antes desperdicia 20 y termina la atención a todos los procesos. Si totalizamos los desperdicios salió mayor, en este caso 390, porque el anterior ejercicio indicado 140 de desperdicio. Entonces, esta administración debería ser más óptima, solo que dio la coincidencia de cuando se enoja a alguien, llega a su tope de tolerancia, pues se libera un espacio grande, ¿no? Es una coincidencia, una mala coincidencia. Ok. Bien, vamos a ir a otra partición, una manera diferente de administrar la memoria, que es la partición variable. La partición variable, este algoritmo particiona la memoria de manera dinámica. O sea que el número de particiones en las cuales va a dividir, dónde están ubicadas esas particiones, de qué tamaño van a ser ellas, eso varía de acuerdo a los requerimientos de los procesos. Esto hace flexible la partición, es verdad que mejora la memoria porque ya no hay desperdicio, se particiona de acuerdo a lo que piden. Pero esto complica la asignación, complica un poco la liberación de memoria también, y qué decir de la contabilización de áreas de memoria utilizadas, ¿no es cierto? Ok, ¿en qué consiste eso? O sea que la memoria que se asigna a cada proceso es lo que pide, ni más ni menos, exactamente lo que pide. ¿Ya? Es lo que hace. Hagamos un ejercicio para que clarifiquemos cómo funciona este algoritmo. Aquí planteamos una gráfica de memoria, ahí ven el sistema operativo de 0 a 100, aparece un término técnico en este planificador que se llama agujero. Espacio libre, memoria libre o agujero. En este caso hay un agujero de 100 a 450. Eso disponemos para empezar. Vamos entonces con los incisos. Primera situación. Ingresa al trabajo A, quiere 100K. Entonces tenemos espacio libre suficiente de la 100 a la 450. Podemos asignar en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, de la 200 a la 300, de la 350 a la 450, etc. Pero debemos, pensando en futuro, de no tener una memoria bastante fragmentada y después tener que compactar, debemos asignar, siempre tiene preferencia, asignar lo más cerca a la base, o sea, lo más cerca al sistema operativo, porque ahí está la base de la memoria. Entonces, los 100K que quiere el proceso A, el trabajo A, serán de 100 a 200. Como pueden ver, no hay desperdicio, porque es una partición dinámica. Hace rato hacemos la partición, de acuerdo a requerimiento. ¿Ya? Queda así, el agujero 1 se achicó y el trabajo A ocupa ahí en memoria, ese lugar de memoria. Entonces, este punto es de partida para el caso 2. Entra el trabajo que quiere 50K y se le da, hay bastantes opciones, pero se le va a dar lo más cercano a la base, de 200 a 250. Ahí pueden ver, de 200 a 250. Ok, ese es el punto de partida para el siguiente inciso. Ingresa al trabajo C, quiere 100K. Le damos de la 250 a la 350, ¿no es cierto? Y así vamos asignando memoria. Por ejemplo, este es el punto de partida, dice que termina el trabajo A. Entonces, otra obligación del administrador de recuperar la memoria liberada, ¿no? Entonces, de la 100 a la 200 que ocupaba el trabajo A, ahora queda libre, o sea, el agujero número 2. Quedaría así la gráfica de esa situación. ¿Ya? Dos agujeros. Ok,
Entonces, teniendo en cuenta el anterior estado de memoria, nos dicen como inciso 5, que ingresa el trabajo de quiere 50. Hay 50 disponibles de 350 a 450 y también hay de 100 a 200. Les vuelvo a repetir, la preferencia tiene lo más cercano a la base, de 100 a 150, entonces va a ocupar el trabajo D. Como podemos ver en la respuesta, así quedaría el estado de la memoria. Punto de partida para el siguiente inciso, dice termina el trabajo B. El trabajo B que ocupa de la 200 a la 250, entonces ahí originará un agujero número 3. La respuesta quedaría así como pueden ver. Los agujeros cuando están juntos como ven ahí, el 2 y el 3, automáticamente se fusionan. ¿Ya? Se fusionan para crear un solo agujero quedando así. Eso es automático. ¿Ya? Cuando están juntos se fusionan conforme un solo agujero. Ok. Entonces tenemos esta situación de memoria y nos dice que ingresa al trabajo y quiere 100K. 100K tenemos allá de 350 a 450 y también tenemos de 150 a 250. Ya volvemos a repetir una vez más que tenemos preferencia en asignar lo más cercano a la base de la memoria. Y ahí estaría la asignación. ¿Ok? Y así vamos a ir atendiendo a los demás que vayan requiriendo memoria. Pasemos a otro punto importante con estos algoritmos, donde los agujeros van variando todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar de la compactación. La compactación. Bien, es posible realizar la compactación de memoria, aunque no es recomendable. Es un trabajo muy difícil donde la compactación consiste en colocar el espacio ocupado lo más cerca de la base y los agujeros lo más alejado de la base. Tener todo junto lo ocupado y todo junto lo libre para formar un solo agujero. ¿Ya? O sea, hay que juntar los agujeros y formar uno solo más grande. El contenido se va lo más cerca de la base de la memoria. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, si esta es la memoria, tenemos el agujero 2, 3 y el agujero de arriba, entonces queremos compactar, entonces el trabajo D no lo vamos a mover, ¿no? Compactando sería que el trabajo E salga, ¿cierto? El trabajo C también se mueva y tengamos ya todo junto el contenido y todo junto el agujero, ¿no? O sea, quedaría así. Como pueden ver, el trabajo E se mudó de la 200 a la 250, que tenía así, de la 150 a la 200. El trabajo C de la 300 a 350 se mudó de la 200 a la 250. Y los tres agujeros también se mudan y generan nuevos agujeros, pero eso se fusionan de manera automática, quedando así una vez fue compactado. ¿Ya? Entonces a veces necesitamos compactar porque cuando tenemos fragmentado la memoria con agujeros, ingresan los trabajos y a veces no tenemos espacio, un agujero disponible para el requerimiento solicitado. Entonces necesitamos compactar para tener un espacio libre mayor y así poder asignar algún requerimiento que sea necesario. ¿Ya? Eso es compactación. Bien, para terminar vamos a hablar de una variante de la asignación dinámica de memoria. La variante consiste que hay situaciones que los procesos, una vez que se les da memoria, su requerimiento crece ya en tiempo de ejecución. ¿Ya? O sea que en un principio querían 100 y cuando se están ejecutando requieren más, ¿no? Por ahí son programas recursivos. Entonces, no habría problema si hubiera un agujero a su lado, pues podemos asignarle el nuevo requerimiento, ¿no es cierto? Pero si no hay, entonces habría que reacomodarlo, llevarlo a otro lado, transferir a otro lado, donde hay un agujero que pueda contenerlo a su requerimiento original, más el nuevo requerimiento, que sea suficiente para que lo pueda contener. Entonces es un trabajo adicional que podíamos subsanar asignando memoria, la que nos piden más un porcentaje para crecimiento futuro. Es una variante de la asignación de partición variable. ¿Ya? O sea, si un proceso es importante, puede que uno o más procesos tengan que ir intercambiados al disco para así tener un agujero mayor. Si el proceso no tiene campo disponible en memoria o el área de intercambio también se llenó, estoy llegando a casos extremos, ¿no? Entonces tendría que morir o esperar. ¿Ya?
Veamos entonces la variante. ¿Qué pasa si la mayoría de los procesos crecen durante la ejecución? Entonces todo el mundo va a pedir dame más, dame más, dame más, ¿no? Y si no hay agujero a su lado, pues va a ser complicada la administración de memoria. Entonces, la variante dice, sería mejor asignarle a dichos procesos, cuando nos piden la primera vez, asignarle más memoria de la que nos piden, un porcentaje configurado. De esa manera evitamos un gasto de traslado en un futuro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si el trabajo D me pide 30, yo le doy un adicional para crecimiento del trabajo D de la 130 a la 150. O el trabajo E me pide 100, le doy a la 200 a la 300, ahí están los 100 que me pide, pero le doy un adicional. Estamos graficando este estado de la memoria claramente resaltando lo que nos ha pedido originalmente más lo que nosotros le estamos asignando de espacio adicional para crecimiento futuro. Entonces, si el proceso de repente crece en su requerimiento, eso no va a haber problema porque tiene un espacio asignado para ello. Entonces, es una variante de la partición variable. Ok, entonces hemos visto haciendo ya un resumen en la administración básica de memoria con conceptos básicos. Después la monoprogramación, un programa nomás peleando recursos sin intercambio ni paginación, ¿no? Para sistemas operativos pequeños, los primeros sistemas operativos. Luego, multiprogramación, más de un programa en ejecución, pero partiendo la memoria con particiones fijas. Finalmente, vimos la multiprogramación con partición variable, ambos, tanto la partición fija con una mejora y la partición variable con una variante. ¿Ya? Es todo. Repasen nuevamente, que estén bien. Hasta la próxima.